Denle más fuerte ese aplauso al Señor, hermanos, porque Él es el que merece en esta hora ser exaltado. El Señor está aquí y debemos experimentar ese gozo que solo Él da a nuestras vidas. Es un privilegio estar en este lugar. No sé si terminó de dar la información el pastor Pineda. Ese morenito guapo está en la presencia del Señor. El Señor lo llamó a casa hace 2 años. Y precisamente en esta tarde, hermanos, yo estoy aquí exaltando el nombre del Señor y he venido a compartir con ustedes que cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor, el Señor hará lo que Él quiere en nuestras vidas. El que hace la voluntad de Dios se une a la familia de Cristo. El que no la hace, usted diga el complemento, entonces no es de la familia de Cristo. Porque lo mejor que podemos preguntar respecto al motivo de la vida cristiana no es en qué área voy a trabajar dentro de la iglesia. A veces llegamos a una congregación, nos disponemos a tomar una membresía y vamos con aquella mentalidad: ¿qué puesto voy a ocupar en la iglesia? ¿O qué palabra bonita voy a decir? ¿Cómo me voy a expresar? ¿Qué actos o qué actividades voy a realizar? Pero nos olvidamos, hermanos, que lo más impresionante al hablar de la vida en Cristo no es qué actos ni qué cosas vamos a hacer. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios, ya sea al hablar o al guardar silencio, al actuar o al estar pasivo, al trabajar o al adorar. Eso debe de ser el objetivo número 1 en la vida cristiana. No sé si me están comprendiendo lo que estoy explicando. No debemos desenfocarnos a la mentalidad nuestra. Como humanos nosotros tenemos nuestros propios criterios, pero la vida en Cristo muchas veces se sale de los rangos comprensibles de la humanidad. La vida en Cristo es otra cosa. Funciona a veces a la mente nuestra como algo inconcebible, algo desagradable muchas veces. Pero cuando nosotros damos ese paso, esa decisión, tomamos esa determinación de decirle al Señor: Señor, aquí estoy como tu hijo y voy a hacer la voluntad tuya y no la mía. Nos estamos metiendo a un rollo bien grande, pero un rollo precioso que nos traerá respuestas, nos hará madurar como cristianos, nos hará crecer espiritualmente, porque experimentaremos la grandeza del Señor para nosotros. Pero cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, bloqueamos lo que el Señor tiene para nosotros. Voy a invitarles a que vayamos al libro de San Marcos 3:35. Casi no venía, hermanos, porque me dio problema en la garganta. Por milagro del Señor tengo voz. Ayer estaba sin voz y yo le dije: no puedo quedar mal con el Señor y menos con mi gran amigo y pastor Ismael Pineda. Dije: Señor, yo quiero un milagro en mi garganta, y por misericordia del Señor estoy aquí. Leemos la palabra del Señor en San Marcos 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quién dijo esas palabras? Las dijo Jesús. Prestemos bien atención a esto y analicemos bien, que esto lleva una profundidad grande. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vayámonos a Juan, a 1 Juan 2:17. Le voy a esperar porque me interesa que comprenda esta palabra, hermanos. La vida en Cristo es diferente a cualquier otro tipo de vida. Y debemos de someter nuestra vida, sujetarla a la voluntad del Señor si queremos ser cristianos exitosos, no importando las circunstancias. Porque a veces somos cristianos con éxito cuando todo va bien, cuando todo está a nuestro favor.
Pero cuando llegan los momentos difíciles que hay que enfrentar en la vida, allí nos derrumbamos. Pero parados en el Señor, en esa roca inconmovible, siempre tendremos victoria, no importa lo que llegue a nuestra vida. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos. Oiga esto, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto nos pueden tomar sus lugares. Esto nos debe de dar un impulso y nos debe de dar esa seguridad que cuando nos dispongamos a la voluntad del Señor, la cosa va a ser diferente, no importa en los momentos más difíciles de la vida. Voy a presentarles al menos 5 aspectos que pueden ayudarnos a entender cómo es que debemos introducirnos a la voluntad de nuestro Dios y no a la nuestra. En primer lugar, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Tiene que haber un deseo profundo de hacer la voluntad de Dios. Déjeme decirle que no puede haber vida sin acción y no hay acción sin vida. Usted no puede estar viviendo en este mundo sin dar un paso de fe, sin ser determinante en lo que ha creído, sin acrecentar su fe a la luz de la palabra. Tiene que haber una acción y no hay acción sin vida. El rey David siempre deseó hacer la voluntad de Dios. Si vemos en el libro de los Salmos 143:10, el rey David dijo: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido que pararnos y decirle: Señor, como el rey David, yo deseo hacer tu voluntad? En medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de aquellas situaciones difíciles, tenemos que llenarnos de valentía, mis amados hermanos, y decirle al Señor: ayúdame a hacer tu voluntad. Por 5 años estuve batallando con la salud de mi esposo y hemos sido una familia de 4, mis 2 hijas y yo. Una familia que donde corría uno, corría el otro. Nos bendijo el Señor con buenas hijas. Ellas están en el ministerio, las 2 están casadas con pastores. El Señor nos premió y había un apego tremendo. Cuando llega el diagnóstico de mi esposo, 5 años antes de irse con el Señor, nosotros decíamos: no puede ser. Mi hija mayor, que es médico, llevó todo el peso de la situación porque ella sabía qué estaba pasando. Y nosotros nos aferrábamos a él. Pusimos en oración en la iglesia que el Señor por 30 años juntos nos concedió pastorear. Ahora ya llevo 2 sin él, pero ahí sigo por voluntad del Señor. Y nos apegábamos. La iglesia oró como no tienen idea. Todo el mundo oró, clamó por sanidad de él. Y nosotros nos aferrábamos, obviamente como cualquiera de ustedes lo hubiese hecho, a que el Señor nos lo dejara. Y como el Señor, Él de alguna manera, mis amados, nos va a preparar. De alguna manera nos va a dejar hacer. Nos va a dar la rienda, ¿verdad? De que nosotros hagamos nuestro deseo, si así lo queremos. Comenzó él a decaer, pasamos 4 años con una estabilidad total. Cuando se acercó al 5º, los últimos 6 meses se fue para abajo y fue una situación espantosa y nosotros seguíamos apegados a él sufriendo. Una vez mis hijas le dijeron: tené paciencia, papi, ya vas a salir del hospital. Salía, entraba y él dijo: para ustedes es muy fácil decirlo, pero yo analicé que a lo mejor él ya le había pedido al Señor que se lo llevara y nosotros estábamos orando a lo contrario.
En esa última vez, hermanos, 2 semanas antes que el Señor se lo llevara, veníamos del hospital quebrados, las 3 mujeres, ¿verdad? Y entramos al templo y nos pusimos les dije a mis hijas, vénganse, nos pusimos en el altar y las tomé de la mano y les dije, hijas, es ahora que tenemos que entregar a tu papi al Señor. Que el Señor haga la voluntad en su vida. Es duro, pero tenemos que dejarlo en manos del Señor. Lloramos, hermanos, porque la parte humana es mentira que no va a aflorar. Lloramos, se lo entregamos al Señor y eso era lo que el Señor necesitaba. 2 semanas después, él se fue con el Señor. Usted puede decir, hermana Celina, pero yo eso no lo voy a hacer. ¿Qué he aprendido yo con esto? El Señor me ha mostrado cosas grandes que antes no conocía. Él me ha evidenciado a mí y yo puedo estar parada en esta noche diciéndole a usted que el Espíritu Santo es real en la vida del cristiano. Porque en mi mente humana jamás pude concebir que yo aguantara este dolor de la partida de mi esposo. Venía de perder a mi padre, hermano Abel Cruz, que mencionó hermano Ismael. Al siguiente día de perder a mi padre, perdimos a mi hermano, el segundo, y a los 9 meses se va mi esposo. No era nada fácil. Sin embargo, yo he aprendido, hermanos, que ante esa situación difícil, el Señor es real, el Señor es poderoso, el Señor sigue sentado en su trono alto y sublime, y el poder de Él sigue, y yo seguiré predicando que el Señor salva, sana y pronto viene. Porque que no lo haya sanado a él era porque él se lo quería llevar, simplemente a descansar, a descansar de tantas faenas, ¿verdad? Y reproches o tristezas o no, todo lo que la vida trae. Pero para hacer la voluntad de Dios, en primer lugar dije que debe de haber deseo. Yo ya les narré brevemente. Casi los 5 años me costó para decidirme, o sea, había el deseo de que él sanara, no fue así. Tenía yo que tomar esa acción, porque como les decía, que no puede haber vida sin acción, ni acción sin vida. Un deseo vivo del corazón, dice allí siempre el rey David. Otro dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Hermanos, otro Dios no debe sujetar nuestra voluntad. Otro Dios no debe de amarrarnos. Yo no sé qué nombre podrá darle usted en esta hora al Dios que a lo mejor lo tiene atado a otras situaciones que no le permiten dejar que el Señor obre su perfecta voluntad en su vida. Puede llamarse trabajo, puede llamarse la persona, el jefe, puede llamarse un vecino, puede llamarse el dinero, no sé. ¿Qué tipo de Dios está usted amarrándolo a no permitir que el Señor haga la perfecta voluntad en su vida? El Señor traerá grandes cosas para usted. Con solo el deseo no vamos a llegar a nada. Debe de haber una acción. Tenemos que tener una comprensión clara, plena del lugar que ahora ocupamos. Ahora somos hijos del Rey lavados por la sangre del Cordero. ¿Cuántos lavados por la sangre del Cordero están aquí? Denle ese fuerte aplauso al Señor. Eso debe traer a nosotros un deseo grande en el corazón, y ese es el paso que debemos de hacer. Permitir que Dios haga la voluntad de Dios. Si hay deseo, viene el siguiente paso, que es la decisión de hacer la voluntad de Dios. El deseo del corazón será simplemente un impulso sin fruto. Si solo vivimos como cristianos deseando, ay, yo deseo crecer espiritualmente, yo deseo que el Señor me aumente la fe, yo deseo que el Señor me sane, yo deseo que el Señor me haga crecer como cristiano. Si vivimos solo deseando, no va a pasar nada.
debemos de decidirnos a hacer la voluntad del Señor. No solo un acto de voluntad, sino un acto que obre. Déjeme decirle que Cristo no solo se quedó con el deseo de venir a la cruz. Él tuvo el acto de obedecer a su Padre y venir y dar su muerte para salvarlo a usted y a mí. ¿Qué hubiese sido de nosotros si el Señor se queda solo con el deseo de querer cumplir lo que su Padre le estaba mandando hacer? No estuviéramos acá nadie, saber dónde estuviéramos. Pero Él tomó la firme decisión de hacer esa voluntad. San Mateo 26:42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ya no podía, físicamente ya no podía, ya no aguantaba ese peso de la muerte. Y sin embargo sus palabras fueron: si yo no puedo, Padre, que pase esta copa de mí, hágase tu voluntad. Luego en Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que si hacía él la voluntad, a lo mejor salía del proceso para el cual había sido llamado. Pero él dijo: si no puedo, pero que se haga tu voluntad. No es fácil, hermanos, no es fácil. Tomar el evangelio como una rutina, eso es muy fácil. Creer que solo venir, cantar, orar, ofrendar, diezmar, eso es todo, déjeme decirle que no. La vida en Cristo va más allá, va a una dimensión más profunda de ese acto nomás de congregarnos. La vida cristiana tiene mucha profundidad y no la vamos a conocer hasta que nosotros no seamos sometidos a la voluntad del Señor, porque nuestra voluntad piensa distinto, no encaja con lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Número 3, el deleite de hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que basta disponerlas en las manos del Señor. A veces por el simple hecho de aferrarnos a lo que nosotros queremos, no podemos conocer lo que el Señor tiene para nuestras vidas. No podemos avanzar, pero debe de haber un deleite, no un disgusto. No decir: Señor, yo te entregué a mi esposo porque pensé que de esa manera me lo ibas a dejar. No, tenemos que gozarnos en medio del dolor, hermanos. Parece absurdo. Cuando yo enterré a mi esposo el día jueves, me preguntaron los diáconos: hermana Celina, ¿cerramos el templo? ¿No va a haber culto? Y yo les dije: ¿por qué no va a haber culto? El culto continúa, esto continúa. Tenemos que tener el culto. Desde ese día yo allí en el templo no me tomé ni siquiera un día para llorar. Iba al templo a llorar y allí lloraba, ahí derramaba mis lágrimas y allí era donde encontraba el consuelo, mis amados hermanos. No podemos encontrar el respaldo del Señor en otras cosas. No vamos a salir adelante pensando como nuestra mente quiere pensar. Dice la palabra del Señor en el Salmo 48, lo que David dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hay creyentes que disfrutan sirviendo al Señor. Para otros es una carga. Todos disfrutan servir al Señor. Yo he visto en todo este tiempo de ministerio que hay creyentes que uno se goza viéndoles con qué entusiasmo, con qué ánimo sirven al Señor. Lo hacen, hay algunos que hasta se ponen a la orden del pastor, de los líderes: aquí estoy, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para la casa del Señor? ¿En qué puedo servir? Disfrutan. Nosotros tenemos varias personas de ese nivel
que se ponen a la orden. Pero hay algunos otros que uno ni les ha terminado de decir, mire, cree que nos puede ayudar, cuando no, el trabajo, el tiempo, los hijos, la escuela, etcétera, etcétera. Pero el hacer la voluntad de Dios, el servir al Señor, debe de producir en nuestro corazón una alegría, hermanos. Debemos disfrutar nuestra vida en Cristo. ¿Qué caso tiene venir amargados, venir a la fuerza, estar siempre quejándonos que ahora el culto no me gustó porque no predicó hermano Ismael, vino esa señora ahí que saber de dónde la sacaron, y estar cuestionando lo que el Señor tiene para cada día? No debemos disfrutar nuestra vida en Cristo. A veces hay cristianos que les resulta incómodo que les pidan hacer la voluntad de Dios. Aún esto abarca para todas las edades. El joven a veces llega al pastor a pedir consejo, que si esta relación le conviene, y cuando el pastor le orienta lo contrario, ya se quedan que el pastor está equivocado y continúan, se dan de golpe en la cara y hasta entonces dijeron, el pastor tenía razón. Entonces no es así que funciona. El toque final para una vida plena para Dios es el que nuestras vidas no sean solo fuertes, sino que sean dulces, que disfrutemos, amados hermanos, de lo que el Señor tiene para nosotros. Yo no sé, usted en esta tarde a lo mejor vino con un problema. Yo no les conozco, pero sé que todos tenemos problemas de diferente nivel. A veces tenemos enfermos en casa, a veces ha escaseado el dinero, el trabajo no está, pero que esas situaciones, hermanos, no nos quiten el gozo de seguir adelante, no nos quiten el deseo de servir al Señor, que no nos roben la paz, porque el Señor sigue siendo nuestro Padre y Él tiene cuidado de sus hijos. La misma palabra dice que Él no dejará desamparado a nadie de sus hijos, ni a su simiente que ande mendigando nada, porque somos sus hijos. Entonces Él quiere que nuestras vidas no sean solo fuertes, sino que sean dulces, que usted pueda transmitir de ese amor que el Señor da a su vida a los que lleguen por primera vez a este lugar. No solo útiles, sino que seamos personas que constantemente alabamos al Señor. Y cuando hablo de alabanza, yo no hablo solo de cantar, porque si ahorita a mí me pusieran a cantar, me suenan el chacal, ¿verdad? Y me saca. No solo se trata de eso. La alabanza al Señor debe estar de continuo en nuestra boca. En medio del problema que usted trajo ahora, quién sabe, y el Señor le da su respuesta ahora. En medio de la situación difícil, hay que alabar al Señor. Hay que alabar al Señor. Yo me entraba al templo todos los días y cantaba, iba en el carro y yo cantaba, lloraba, pero la fórmula que yo les puedo dar, hermanos, que separados del Señor nada vamos a poder hacer. Tenemos que estar pegados como ese pámpano al Señor y Él traerá la paz a nuestras vidas, no importando la circunstancia que usted esté pasando. Pero yo le animo en esta tarde a que usted le diga al Señor, por aquello que usted a lo mejor está batallando, que usted quiere que el Señor se lo resuelva como usted desea, y a lo mejor el Señor quiere de otra forma para usted. Yo le animo que esta tarde sea una tarde especial para su vida, que usted le diga al Señor, Señor, aquí estoy, te presento esto por lo cual yo te he estado pidiendo, pero yo lo quiero, Señor, a mi voluntad, pero en este día yo te lo dejo a tu voluntad. Tuve la experiencia otra con mi padre, que mencionó el pastor Pineda, cuando él cayó con un problema cardíaco, con 5 eventos cerebrales, hermano, lo dejó postrado.
El cardiólogo me dijo, mira, tienen que irse mentalizando que don Abel de esto no va a salir. Nadie quiere oír eso. No va a salir, está difícil la situación de él. Me sucedió exactamente lo mismo. Cuando pude reunir a mi familia, le dije a mi madre, mis hermanos que estaban allá, inclusive mi hermano Arturo, les dije lo que estaba pasando con mi padre. Y yo, antes de darles el reporte a ellos, yo me aterroricé, pero yo le dije, Señor, es duro lo que voy a hacer, pero yo te dejo que hagas la voluntad en mi padre como tú quieres, Señor. Tú conoces mi corazón, que es lo que tanto adoro a mi padre. Pero si tú vas a hacer, si tú lo vas a levantar, hazlo como tú quieras, Señor. Hágalo como tú quieras. Lloré, lloré, lloré. Y saben, hermanos, después de ese diagnóstico, que él solo le daban como unos 3 meses a mi padre, el Señor le regaló 10 años más. Denle el aplauso al Señor. ¿Qué le digo con esto? No estoy hablando algo que no he vivido, hermanos. Estoy hablando algo que lo he vivido y puedo dar fe que el Señor está en medio de la situación difícil. Solo tenemos que deleitarnos en nuestra vida en Cristo. Debemos de tener el deseo de hacer la voluntad del Señor, pero no quedarnos allí. Debemos de dar la acción, el paso de entregar las cosas que no queremos soltar a la perfecta voluntad del Señor. Y debemos de deleitarnos en la vida cristiana, venga lo que venga. No solo si nos vino a nuestro favor, ya estamos felices. No, venga lo que venga. En eso consiste el aceptar la voluntad del Señor. Número 4, debemos rendir cuentas porque es la voluntad de Dios. Cada persona que está sentada, quiero ver quiénes han traído su Biblia. Levántenla, por favor, no la Biblia de teléfono, sino su Biblia física. Levántenla fuerte, alto. Gracias, bájenla. Cada persona de ustedes tiene ahí una Biblia. Esa Biblia debe leerla. Debe leerla. Y debe testificarla. Y confirmar ante el mundo que usted tiene un tesoro en sus manos. ¿Se fija? Leerla, testificarla. Ese es el testimonio que usted da allá afuera. No aquí en el templo, porque aquí, si el Señor viene a la hora que estamos aquí, yo sé que nadie se quedaría. Todos estamos consagrados, preparados. Pero que venga cuando estamos por allá con la cherada, con los amigos, ahí no sabemos, ¿verdad? Usted lo sabe. Pero tenemos esa Biblia no solo para tenerla ahí como un amuleto puesta al lado de la cama, no solo para que nos vea el pastor que traemos la Biblia, sino que hay que leerla también. Y conforme la leamos, vamos a ir creciendo espiritualmente, vamos a saber qué es bueno y qué no es bueno hacer. Y vamos a ir entrando dentro de lo que es la voluntad del Señor. Por eso dije al principio que cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor, entonces es que entramos a la familia en Cristo. Porque eso así es. Hasta entonces es que entramos a la familia en Cristo. ¿Cómo podemos estar haciendo nuestro antojo y decir, soy de la familia en Cristo? Si el Padre es el mayor ejemplo, Jesús es el mayor ejemplo de determinación que tuvo en obediencia, ¿verdad? En hacer la voluntad del Padre yendo a la cruz. Entonces, debemos de rendir cuentas. Usted y yo estaremos un día ante el trono del Señor y vamos a dar una cuenta. ¿Qué hizo con esa Biblia? ¿Qué hizo usted con su vida? Quiera el Señor que nos encuentre testificando de las maravillas del Señor. A muchos hasta les da vergüenza andar la Biblia. Si yo dijera cuándo andan la Biblia en el celular, yo sé que hay bastantes que no trajeron Biblia, andan el celular. Y no está mal, no está malo, ¿verdad? Pero la Biblia, nomás miran la Biblia allí donde usted va caminando. Ay, esa persona va para la iglesia, es cristiana. Estamos dando fe de eso, ¿verdad? No solo que nos vean. Pero a muchos les pasa eso, que hasta sienten vergüenza. Todo lo que podemos usar para incrementar la extensión del reino de Dios,
debemos de ponerlo a su disposición. ¿Sabían ustedes que cada uno de ustedes tienen talentos? ¿O alguien hay aquí que se siente sin talento? Yo no creo, porque todos tenemos algún talento. ¿Lo estamos poniendo a la disposición del Señor? Si usted lo está, no me responda, porque mi interés no es avergonzar a nadie en esta hora. Mi interés es que usted se vaya con su corazón, con su mente clara de que la decisión que usted tomó de un día rendirse a los pies de Cristo, del Maestro, no ha sido un paso cualquiera. Ha sido un paso de responsabilidad, ha sido un paso serio que lo va a llevar a la vida eterna, y por lo tanto tenemos que ser cuidadosos en lo que hemos creído y debemos vivir esa vida agradando al Señor. Es posible que muchos pastores en aquel día, cuando estemos ante el Señor, suframos la vergüenza ante el trono del juicio de Cristo, cuando veamos cuántos pudieron haber usado sus talentos si tan solo les hubiéramos exhortado a que lo usaran. Yo por eso ahora mejor me decidí a decirles a ustedes: hermanos, ustedes tienen un talento, úsenlo para el Señor, porque yo no quiero que esto me lo vaya a demandar el Señor un día, que ni siquiera les dijimos: ese talento que ustedes tienen, si el Señor se los ha dado, es para que lo usen al servicio del Señor. Debemos de usar, hermanos, para el engrandecimiento de su obra todo lo que tenemos a nuestra mano. Lo debemos hacer con amor para el Señor. Dice la palabra que todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. A veces nos escudamos en que ya me duele la columna, ya me duele el pie, que la rodilla, que esto, para no hacer lo que el Señor nos pide que hagamos con ese talento. Pero debemos pedirle al Señor esa fortaleza, esa ayuda, y ofrecerlo al servicio del Señor. Número 5, haz lo que tú no puedes hacer. Hermana Celina, pero ¿cómo voy a hacer lo que no puedo hacer? Trata de hacer lo que no puedes hacer. Me hace pensar allá en el pasaje de San Marcos 3, donde nos narra a un hombre que tenía la mano seca, la tenía lisiada, la tenía mala. Cuando el Señor lo pone allí, le dice: ponte en medio. Le puso en medio para que todos vieran lo que él iba a hacer con él. Y Jesús le dijo: extiende tu mano. ¿Y sabe lo que el hombre hizo? Simplemente la extendió. Todavía hay creyentes con la mano seca porque así lo quieren. El Señor les está diciendo: haz esto, y no toman la determinación de hacerlo, no lo quieren hacer. El Señor le dice: suelta ese problema que te tiene atado, que te tiene atada, te tiene mortificada, y no lo quieren hacer. Si este hombre, mis amados hermanos, hubiese dicho: no puedo, estaba lisiado, y lo lógico era que él no podía, por eso estaba seca la mano, no podía, pero él extendió. Al obedecer sucedió el milagro. Denle un aplauso al Señor. Al obedecer sucedió el milagro que por mucho tiempo él había deseado para su vida, para su mano. El Señor nos manda a hacer lo que no podemos hacer. Les decía desde el principio que para la lógica humana a veces hay cosas que no funcionan. Decimos: voy a hacer lo que puedo, y lo que no puedo, pues el Señor sabe. El Señor, como Él es bueno, Él sabe. Si el Señor te manda a hacer algo, mi amado hermano, es porque sabe que Él te va a ayudar para que lo hagas. Al hombre se le pidió hacer una cosa que no podía hacer. El hecho de obedecer la palabra de Cristo trajo poder en la obediencia. Si él hubiera dicho: no puedo, ¿sabe qué hubiera pasado?
él hubiese muerto así, lisiado. Cuando Él nos manda a hacer algo, Él nos ofrece el poder para que podamos obedecerle y tomemos esa acción. Mis amados hermanos, para hacer la voluntad de Dios debemos comenzar, número 1, con el deseo de hacer las cosas. ¿Cuál es el que sigue? Decisión de hacer las cosas. ¿Y qué sigue? ¿Cómo? El deleite. Debemos gozarnos, rendir cuentas ante el mundo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y hacer lo que no podemos hacer para que un día nosotros seamos aprobados por el Señor. Todos queremos llegar a la meta, todos queremos llegar hasta el final, todos queremos ver cara a cara al Señor. Nos gozamos con solo lo que la palabra nos enseña, porque nadie le hemos visto, sí le hemos sentido, pero qué precioso será ese día que el Señor nos dé ese privilegio de poder ver cara a cara al Maestro y estar frente a Él y poder decir: lo logré, lo pude, llegué a la meta, llegué hasta el final, no sé cómo, a lo mejor cayendo, a lo mejor levantándome, por ratos ya sin querer seguir, pero llegué a la meta. Eso será maravilloso para cada uno de nosotros que estamos en esta hora, en este lugar, mis amados. Yo les invito a que se pongan en pie y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos dé esa fuerza que usted necesita para lo que ahora está enfrentando en el día a día. Esa situación, hermano, que a lo mejor esta misma hora usted vino cargándola y a lo mejor salió de su casa diciéndole: Señor, ya no puedo, Señor, no sé qué hacer. El Señor le va a guiar a través de su voluntad. Él le va a decir: esto es lo que quiero, hijo mío, esto es lo que te conviene, hija mía. Solo deleítate en mi palabra, deleítate sirviéndome, deleítate, vive una vida feliz en Cristo. Yo te voy a guiar, no te compliques la vida. El Señor está aquí, mi amado hermano, para tomar esas cosas que a usted la están mortificando. Yo le invito a que dé un paso de fe hasta acá adelante, el que así lo desee, y vamos a poner en las manos del Señor todas nuestras cargas. Vamos a echar esas situaciones que queremos resolver a nuestra manera, pero que usted en esta tarde toma la firme decisión de ponerlas a la perfecta voluntad del Señor. Véngase acá al altar y vamos a orar un momento todos juntos.